Bueno, estamos en la Semana del Aforismo con Mario Pérez Antolín, que nos acompaña, ha venido desde Ávila. Muchas gracias por venir, Mario. Muchas gracias. Nos conocemos desde hace mucho tiempo ya, tú y yo. Hace unos años. Yo te he leído con muchísimo interés, empecé con Oscura Lucidez, que fue un libro que me encantó, me absorbió, su riqueza, que es algo que los libros de aforismos a veces echan falta, se nota quizás cierta monotonía, y tú tienes, cosa que repites en Crudeza, la habilidad de combinar distintos estilos aforísticos. Hay gente que a lo mejor dirá que ciertos textos no son aforismos, eso ya depende del gusto de cada teórico, ¿no? Yo me he encontrado entre Oscura Lucidez y Crudeza continuidades y también disrupciones. Hay algunas vías que abandonas, por ejemplo, ya en Crudeza ya no hay poemas, a lo mejor hay menos autobiografía, también es más seco, ¿no? Es más marmóreo, pero siempre encontramos esta capacidad tuya de combinar varias facetas intelectuales, ¿no? Porque yo siempre he dicho que tus libros son un diario intelectual. Combinas tanto lo que puede ser una observación a la cual le sacas un partido teórico, metafísico, sociológico, etcétera, etcétera. Encontramos la visión lírica, el microrelato, el aforismo clásico, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que me explicaras un poco la génesis de Crudeza, es decir, cómo llegas hasta este libro, cuánto tiempo pasa, cómo organizas tus materiales, es decir, un poco tu cocina literaria para llegar hasta el libro Crudeza. Pues tú lo has dicho ahora y recuerdo que también lo comentaste en alguna reseña. En realidad pueden funcionar como una especie de dietario, intelectual o literario, porque yo lo estructuro de una manera cronológica. La verdad es que he hecho he intentado experimentar con varias formas de organizar el libro. A veces de una manera temática, por temas, porque yo tengo unos temas bastante definidos, por subgéneros dentro del aforismo, que además aforismos de tipo lírico, aforismos filosóficos, aforismos narrativos, pero ninguna de estas variedades la verdad es que me ha terminado de convencer, porque son previsibles y rompe la sorpresa. Entonces la mejor manera, y he intentado varias, para mí ha sido una especie de diario, es decir, yo lo estructuro de una manera cronológica. Y de esa manera también aparece un poco mi biografía. Es una forma, por lo menos mi biografía, no anecdótica, pero sí una biografía intelectual, existencial, de pensamiento. Ahí se puede ver perfectamente pues los pensamientos que he ido teniendo y tal, ¿no? A lo largo del tiempo. Es una estructura orgánica y una andadura yo creo que bastante lineal y orgánica. Es el cuarto libro de aforismos. Y la verdad es que sí que hay modificaciones, lo comentaba con Juan Luis, desde que tenía el primer libro, Profanación del Poder, y este que es el cuarto, lógicamente tiene que haber diferencias, porque también en mí se han producido una serie de diferencias de pensamiento y de otro tipo, ¿no? Pero en este yo creo que lo narrativo tiene más peso que posiblemente en los primeros, donde lo ensayístico, filosófico tenía más peso. Yo creo que aquí lo narrativo tiene más peso, y algunos lectores y algunos críticos me lo han preguntado. Puede ser porque este libro lo he escrito al tiempo que escribí una novela. Y es posible que se haya producido una especie de emulación, de emulación, de contagio, y lo narrativo yo he notado que ha tenido más peso que otros textos. Ahora, como tú bien dices, evidentemente en mis libros siempre aparece esa mezcla de aforismos más poéticos. No aparecen poemas, es en el primer libro donde no aparecen poemas, no aparecen poemas en verso, sí que aparecen prosas poéticas, y hay unas cuantas, pero todo es prosa, no hay verso. Y
y aparecen, lógicamente, se mantienen los ensayos, el microensayo, el microrelato. A mí esa variedad, para mí, yo creo que enriquece el libro, por lo menos lo que yo quiero expresar, porque yo parto siempre de una idea. Yo siempre en estos textos parto de una idea primigenia, una especie de inspiración o de alumbramiento, parto de una idea. Esa idea, depende de la idea, yo veo cuál es la mejor forma que yo le tengo que dar. Y a veces esa idea me pide una forma lírica, o me pide una forma narrativa, o me pide una forma ensayística, y entonces me pongo a ello. O sea, manda la idea, y la forma se tiene que adaptar a esa idea. Y bueno, pues se van mezclando, lógicamente, y la forma de estructurarlo, al final he decidido que sea, lo fue desde el principio, desde Profanación del Poder, es de tipo cronológico, por lo tanto sí que en este sentido se acerca a un dietario, a un diario. No aparecen fechados, los textos no son, evidentemente yo no escribo todos los días, pero escribo algunos días, eso sí, y ahí aparecen, y de hecho sí, cuando yo leo mis libros, cuando leo algunos textos, reconozco situaciones, porque lo que a los aforistas nos inspira, que en general a cualquier escritor, son cosas muy diversas. En mi caso es diverso, pues puede ser un paisaje, puede ser la charla con un amigo, puede ser un artículo de periódico, puede ser un cielo estrellado. Bueno, son momentos que te producen un efecto y que al final literariamente o puede ser un texto literario, lógicamente una especie de apunte y tal. En ese sentido sí que se acerca un poco, yo creo que se acerca un poco a veces a los apuntes de Canetti, a los cuadernos de Valéry, ¿no? Que bueno, pues se da un poco esa mezcla, ¿no? No es el aforismo puro, ¿no? Digamos. Jordi Doce también practica este tipo de libro mixto, sí, en el que es un poco el modelo del cuaderno, ¿no? Sí, los cahiers de Valéry. Además yo estaba pensando precisamente pedirte cuáles eran tus referentes, yo también estaba pensando Canetti, que es eso, al hilo de los días. Sí. Unas veces pues a lo mejor escribes 2 o 3 textos, a lo mejor te pasas 3 días sin escribir ninguno. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Tú tienes alguna época? Yo sé que es una cosa que puede parecer una pregunta un poco tonta, pero yo tengo siempre un momento para ponerme a escribir. ¿Tú tienes un momento o una circunstancia en la que tú te sientes más propicio? Pues yo fíjate, yo soy muy metódico, pero en el aforismo no. El aforismo manda, como he dicho, que tenga la inspiración, que tenga esa idea. Esa idea puede venir en cualquier momento, o puedo tardar mucho, o en un día puedo tener 5. No, es caprichosa la idea en el aforismo. En cambio, en la novela, ahí yo era metódico y riguroso. Siempre escribía los fines de semana y siempre por la mañana, durante unos cuantos años, y así terminé la novela. Pero me ponía toda la mañana de los sábados y de los domingos y escribía. La técnica de escritura es muy distinta. Yo en el aforismo no te puedes poner a escribir. Yo no tengo un momento, no lo sé, pues cuando tengo esas ideas y lo plasmo, hombre, después ya el trabajo, cuando tienes esa idea empiezas a escribir. Bueno, pues normalmente yo me encuentro más prolífico y un poco más fresco por las mañanas. Yo soy más escritor de mañanas que de noche. Sí. Yo no soy noctámbulo. En el caso de Valéry, él se ponía el despertador para escribir a partir de las 4 de la madrugada, porque era cuando tenía esa frescura, ¿no? Una cosa que me da mucho la atención de ti, Mario, es que, o de lo que yo conozco de ti, es que te gusta considerarte a ti mismo como aforista. Es decir, aunque escribes todo tipo de género, pero te gusta poner en primer plano eso, ¿no? Yo soy aforista y escribo aforismos de muchos tipos, mientras que hay otros escritores que a lo mejor pues dicen, bueno, yo escribo aforismos, novelas, pero soy escritor. A ti te gusta llamarte a ti mismo aforista. Es más, estás intentando que la Real Academia Española incorpore al diccionario este concepto, aforista, ¿no? Que lo cual te deberíamos a ti, personalmente, por tu empeño y demás. Entonces, me gustaría eso, que me dijeras, si es así, que te ves a ti mismo como aforista, y qué implica ser aforista en nuestro mundo. Vamos a ver, me considero aforista porque yo parto de una concepción del aforismo un poco laxa. Para mí el aforismo es Neila siempre habla de la diferencia entre la escritura fragmentaria y el aforismo y tal.
Bien, sí, después incluso hay muchos tipos de aforismos, podemos precisar, ¿no? Apotegmas, tal, bien. Bueno, yo creo que si tiene potencia este género en la actualidad, como una especie de reivindicación del género en la actualidad, es la reivindicación de esos textos breves que agrupan lo filosófico y lo literario. Es como si hubiera producido una especie de convergencia de ese río más literario, fundamentalmente poético, y de la tradición filosófica. Y bueno, ha habido una convergencia y ahora tenemos un momento bueno, y yo no creo que haya que restringir. Si empezamos a acotar y a restringir, yo creo que nos lo cargamos. Con lo cual, yo parto fundamentalmente del aforismo. Es un texto breve y ese aforismo tiene que tener esa carga filosófica, esa carga lírica, y a partir de ahí se puede experimentar. A veces serán textos donde prime lo ensayístico, lo reflexivo, otros en cambio prima la emoción y la sugerencia. Bien, efectivamente, pero yo creo que es por ahí por donde tenemos que ir, ¿no? Porque sin constreñir mucho. Es la idea que yo tengo, y por lo tanto, bueno, pues para mí, claro, para mí es un gran aforista Nietzsche, es un gran aforista Cioran, y es un gran aforista Canetti, pero bueno, también lo eres tú, y Ramón Eder, y otros tipos de aforismo, ¿no? Bueno, yo creo que todo, de hecho, en mis textos, aparte de este tipo, también hay aforismos, claro, propiamente dicho, si queremos, porque además ese tipo de relámpagos, de punzadas, de tal, yo creo que también enriquecen mucho al texto, le dan una especie de brillo, yo creo que también eso es conveniente. De hecho, en bastantes libros, también de Canetti o de Cioran, aparecen aforismos propiamente dicho. Otra cosa es que haya escritores entre los que me encuentro que yo no podría hacer un libro solo, exclusivamente de sentencias o de aforismos o de apotegmas. Yo no podría. Podría entresacar. Sí. Eso sí, yo lo que podría es entresacar de mis libros, de mis 4 libros, pues todo bien, y hacerlo, ¿no? Igual que podría sacar los filosóficos, ¿no? Bien, sí podría, pero solo escribir, no. Yo necesito variedad, necesito fusión. Y en una de las características, yo creo, que de Crudeza, es que lo que he intentado en muchos textos, en muchos aforismos, es que se dé en un mismo aforismo, en un mismo texto, la mezcla. Y que yo lea un texto, un aforismo, y que el lector diga, bueno, esto es un microrrelato, porque se cuenta una historia, pero también tiene una carga lírica muy clara, y al mismo tiempo hay una reflexión de pensamiento, y el lector no sepa muy bien, no sepa definirlo exactamente. ¿Por qué? Porque tiene algo de lírica, tiene algo de narrativa y tiene algo de filosofía también. Y eso lo he intentado en varios. Yo aquí tengo, por ejemplo, porque yo me encanta marcar los libros, tengo uno que me encanta, que es de este estilo lírico, pero que incluye un concepto, ¿no? La sombra une lo que la luz separa y el viento aprieta lo que la calma afloja. Es un aforismo de estos que te quedarías a vivir. Porque realmente es que puedes entender tantas cosas. Sí. A mí es el tipo de aforismo que me gusta leer. Este es más bueno, y ya te cuento, ¿no? Pero eso es más difícil. Sí. Pero realmente es este tipo de aforismo que tú dices, en el que se sintetizan el concepto de la imagen y te quedas ahí como flotando, ¿no? Son como armónicos. Sí. Entonces te quería pedir si quieres compartir con nosotros alguno de tus aforismos, si quieres leernos alguno de ellos, y ya con ello pues concluiremos la sesión.